Se da a conocer el informe sobre que la Ciudad de México es el primer lugar de personas desaparecidas y no localizadas. Adicionalmente, 12 estados mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal. Estamos hablando de un informe de México Evalúa. Y bueno, pues este informe sobre violencia y pacificación a nivel nacional, homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, y se destacan varios datos. Este que menciono de la Ciudad de México como primer lugar de personas desaparecidas y no localizadas es un tema sumamente preocupante. Y le aprecio a Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, que esté aquí para contarnos los hallazgos de esta investigación. Gracias, Armando, por tu presencia. Bienvenido. Buen viernes. Muy buenos días, estimada Carmen. Buen día también para toda la audiencia. Buen viernes. ¿Cuáles son los hallazgos principales de esta investigación? Sí, Carmen, primero decirle a la audiencia que en México Evalúa pensamos que el concepto de violencia homicida ya no es suficiente para capturar la violencia letal en el país, es decir, toda aquella violencia que busca acabar con la vida de las personas. Por ese motivo, nosotros pensamos que es muy importante ampliar el foco de análisis e incluir otras posibles dimensiones que nos den cuenta de la manera en cómo se está reproduciendo y posiblemente ocultando la violencia en nuestro país. Es por eso que decidimos incluir otros indicadores, incluyendo el de personas desaparecidas y no localizadas, en donde la Ciudad de México ocupa el primer lugar. En 2025, en lo que va de 2025, de enero a julio, la Ciudad de México registra 1,306 casos de personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un incremento de prácticamente el 100% en comparación del mismo periodo en el año anterior. Y cuando sumamos los homicidios dolosos, los homicidios culposos, las víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad corporal, así como el feminicidio, la Ciudad de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incremento de la violencia letal en este país. Lo que nos sugiere que están ocurriendo dos cosas, Carmen. O tenemos una seria debilidad en las capacidades para registrar cadáveres, o estamos viendo una consecuencia muy alarmante del recrudecimiento de los conflictos criminales en la capital del país. En realidad pensamos que hay elementos para considerar que ambas cosas están sucediendo. Entonces la Ciudad de México hoy se encuentra en un proceso de descomposición de la seguridad en lo que se refiere a la violencia letal, que es alarmante y que forma parte de este proceso de recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en varias regiones del país. ¿Con qué elementos se puede sostener que la Ciudad de México tiene este índice mayor de personas desaparecidas respecto a otros? Pues en realidad nosotros estamos recurriendo a los datos oficiales, a los propios datos que reporta la Secretaría de Gobernación a través del portal de personas desaparecidas y no localizadas. Ocupa la primera posición muy por arriba del promedio nacional, muy pegado en cifras con el Estado de México, y lo que nos hace pensar que en realidad hay un problema y una crisis de inseguridad en la zona metropolitana del Valle de México. Estamos hablando de los datos absolutos, pero lo que es preocupante, si bien es cierto que en términos de tasa es menor la Ciudad de México, lo que es preocupante es este incremento de prácticamente el 100% en las personas desaparecidas. Hoy ocupa el primer lugar dentro de las 32 entidades, y es una problemática que además se vuelve preocupante porque nos da cuenta de un comportamiento anómalo de las cifras. En el mismo periodo, la Ciudad de México registró 500 homicidios dolosos, pero prácticamente 1,300 personas desaparecidas y no localizadas, y también un número superior de víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad corporal. Esos comportamientos anómalos en este contexto de un recrudecimiento de los conflictos criminales en la Ciudad de México, que se ha agravado en los últimos tiempos, pues nos hace pensar que cabe la pregunta acerca o el cuestionamiento sobre un proceso de pacificación que se presume desde la Federación y desde la Ciudad de México, Carmen. ¿En dónde se puede consultar más ampliamente esta información para que el público que te esté escuchando, Armando Vargas, pueda tener más elementos de los que nos cuentas en esta transmisión en vivo?
Sí, lo pueden consultar en la página de México Evalúa, que es www.mexicoevalúa.org. Ahí van a encontrar todo el análisis de la violencia letal en su conjunto y en particular van a encontrar tres elementos para el análisis, que es una tabla en donde desagregamos todos los datos y damos cuenta de estos incrementos, pero también un mapa en donde se ve cómo no existe un proceso de pacificación generalizado en México, particularmente el sureste, el centro y el norte están viviendo una grave crisis de inseguridad y también un radar que es muy interesante, en donde precisamente la Ciudad de México, como lo hemos advertido en meses anteriores, va experimentando un proceso de deterioro que es muy probable que en los próximos meses sea aún más grave y lo veamos en una zona con un balance muy negativo de la seguridad. Pues estaremos al pendiente de todo esto con las informaciones que nos están compartiendo desde México Evalúa. Te aprecio mucho que estés aquí para comentar todo esto. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Armando, gracias por estar aquí como coordinador del programa de seguridad México Evalúa con todos estos temas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Excelente fin de semana. Igual para ti.